espacio y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació hace más de 20 años. Ya nos enrumbamos para el año 21, si Dios y la Virgencita nos siguen ayudando y si ustedes nos siguen respaldando, aquí estaremos y seguimos rumbo al año 21 de este programa que nació y sigue solamente con una intención y sobre todo dándole vida a nuestro eslogan que nos vio nacer. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana y punto, hasta ahí llegamos. Nosotros no le decimos a usted cómo pensar, nosotros no le decimos cómo opinar. Aquí no hay ciudadanos sumisos, aquí no hay prensa canalla, nada de eso, al contrario. Nos gusta, nos encanta y agradecemos la diversidad de criterios. Así nos educaron, así nos enseñaron. En el intercambio vehemente sí, pero respetuoso de ideas, se pueden confrontar ideas, se pueden comparar ideas. Quizás la idea que usted tiene me ayude a mí a ampliar mis conocimientos, a lo mejor, lo expresaba acá por nuestro invitado, nos ayude a todos también a comprender mejor una situación. Es de lo que se trata, esto es cultura ciudadana, esto no es imposición de ningún tipo. Les recuerdo que estamos transmitiendo por 96.3 FM y también en la página de Facebook. La página de Facebook, por si tienen que pasarse a Facebook, porque tienen que alejarse de su aparato de radio, es la siguiente: facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic a la letrita azul que le hemos dejado al lado de la fotografía de nuestro invitado. Ahí está el link para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Finalmente,
Como promotores de la cultura ciudadana nos encanta y agradecemos la participación de todas y todos ustedes. Está a disposición para recibir sus mensajes referentes al tema que nos ocupa en la mañana de hoy. El WhatsApp, si no lo tiene, agréguelo, 83 41 41 42. Repito, WhatsApp Programa Horizontes, 83 41 41 42. Bueno, amigos, vamos a entrar en materia porque hoy tenemos el gusto y el privilegio de compartir con el señor fiscal general. Él es el licenciado Carlos Díaz Sánchez. Él es, reitero, fiscal general de la República. El título que le hemos puesto a la entrevista de hoy es Fiscal Carlos Díaz, la independencia del Ministerio Público no se negocia. Y es que se refiere a un artículo que recientemente publicó don Carlos en el periódico La Nación, en la sección de opinión. Así es que abordaremos un tema de enorme relevancia para la democracia costarricense y el Estado de Derecho, lo que es la independencia del Ministerio Público y el papel de la Fiscalía en la lucha contra la delincuencia común, el crimen organizado y la corrupción. Reitero, por eso nos acompaña hoy el licenciado Carlos Díaz Sánchez, fiscal general de la República, quien recientemente ha señalado que la independencia del Ministerio Público no se negocia, reafirmando el compromiso institucional de investigar los delitos sin presiones políticas, económicas o de cualquier otra naturaleza. Conversaremos sobre los desafíos actuales de la persecución penal, las relaciones entre los poderes del Estado, el combate al crimen organizado, la corrupción y la importancia de preservar autonomía de las instituciones encargadas de administrar la justicia. Bienvenido, señor fiscal general, licenciado Carlos Díaz Sánchez. Gracias por estar con nosotros acá en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Es un gusto compartir con usted, señor fiscal. Buenos días, don Edgar, y a todas las personas que nos escuchan en su programa Horizontes. Su eslogan siempre me gusta y lo repito. Me encanta eso que usted diga, que no le decimos a las personas cómo pensar ni cómo opinar, y que también hoy mencionó algo, que así nos educaron y así nos enseñaron. Yo tuve solo educación pública y definitivamente así nos educaron y así nos enseñaron, y eso es lo que yo de alguna manera quise plasmar en el artículo que usted mencionó, y precisamente en eso que hoy vamos a discutir un poco, que es la independencia del Ministerio Público y sobre todo que no se negocia. ¿Y por qué? Porque nosotros somos parte de un sistema democrático, y creo que ahí, bueno, con las preguntas y con la entrevista lo vamos a ir viendo, y por eso es que yo les digo, no se negocia. Y no lo vamos a negociar, por lo menos yo no lo voy a negociar. Si algún día me tengo que ir del puesto, me iré con la frente en alto de que no negocie la independencia del Ministerio Público. Me parece muy bien, y eso es lo que queremos, un Ministerio Público totalmente independiente, sin que se deje presionar, sin que le orienten por aquí sí, por aquí no, en contra de este sí, en contra de este no, eso no lo queremos los ciudadanos. La primera pregunta que le tenemos, señor fiscal general, es ¿qué significa afirmar que la independencia del Ministerio Público no se negocia? Bueno, no se negocia porque es absolutamente necesario que el Ministerio Público sea y cumpla con su función. A nosotros la ley nos dice, ustedes tienen que perseguir o ejercer la persecución penal. ¿Eso qué implica? Bueno, perseguir todos los delitos que se cometan. Puede ser la delincuencia común, puede ser la criminalidad organizada y puede ser también la corrupción. A todo eso es que nosotros nos abocamos y nos destinamos. Pero no podemos hacer una persecución, llamémoslo así, selectiva, como lo dijo usted. A unos sí y a otros no. Aquí no hay, o por lo menos nosotros no negociamos eso. Aquí no hay ticos con corona. Y vamos a perseguir a quien corresponda. Puede ser el delincuente común, como puede ser el delincuente, como se llama también, de cuello blanco, o a las personas que tengan o estén en la casta política. Eso a algunos no les gusta, y lo que se pretende de alguna manera es, llamémoslo así, deslegitimarnos. En algunos casos incluso, y creo que para mí eso ha sido lo más preocupante, se nos ha hecho ver que nosotros ejercemos una llamémoslo así, una persecución política. Incluso hasta a veces nos dicen que estamos dando un golpe de Estado judicial. ¿Por qué? Porque perseguimos conductas delictivas, o pretendemos que estas conductas delictivas que ya investigamos vayan a juicio. Y creo que el juicio es la mejor etapa
en donde todos, por ser público, podemos de alguna manera corroborar que la acusación del Ministerio Público tenía cierto fundamento, tiene fundamento. Es por eso que de alguna manera no pretendemos negociar nunca, no vamos a hacer una persecución penal selectiva, vamos a perseguir solo a los delincuentes de criminalidad organizada y no vamos a perseguir la corrupción, por ejemplo, o viceversa. Eso es lo que de alguna manera nosotros pretendemos, mantenernos siempre objetivos, hacer nuestras investigaciones serias y presentar pruebas, por supuesto, de los hechos delictivos que hemos investigado. Quiere decir, señor fiscal general, que la importancia que tiene esta independencia en la democracia es básicamente porque garantiza que ninguna persona esté por encima de la ley y que las investigaciones puedan realizarse aunque involucren figuras poderosas. ¿Es así? Sí, efectivamente. Nosotros le garantizamos a la ciudadanía que vamos a perseguir las conductas penales que, bueno, de alguna manera nosotros consideramos demostradas y que las vamos a someter a los tribunales de justicia. Como lo dije, puede ser un atropello a una persona, puede ser un homicidio culposo, puede ser un homicidio doloso, puede ser un acto de corrupción de algún funcionario de gobierno, sin importar el rango de esta persona, y puede ser, por supuesto, la criminalidad organizada, que ya la hemos nosotros perseguido con total valentía, pese a la diferencia de recursos entre los criminales organizados que tienen, ya sabemos, gran cantidad de recursos económicos y tecnológicos más que nosotros, pero igual también nosotros nos hemos enfocado en perseguir la criminalidad organizada. Pero como le dije, esto es, llamémoslo así, perdón la expresión, parejo. Sí, así debe ser y así lo percibimos. Ahora, hay dudas en cuanto a algunos ciudadanos se confunden en ocasiones. ¿Por qué? Porque las expresiones de otros poderes de la República, ¿por qué no decirlo? Desde la Asamblea Legislativa y en otras ocasiones desde el Ejecutivo, se confunde el ciudadano. Entonces le pregunto, ¿la Fiscalía depende del gobierno de turno? No, señor. Nosotros, nuestra ley nos garantiza absoluta independencia. Desearíamos que no fuera solo legalmente, sino constitucionalmente, pero igual la ley le garantiza, en este caso, al Ministerio Público una absoluta independencia. Nosotros estamos ubicados dentro del Poder Judicial, pero igualmente dentro del Poder Judicial, por ejemplo, no existe ninguna injerencia, por ejemplo, de los jueces hacia el Ministerio Público o de los magistrados hacia el Ministerio Público. No existe injerencia, ni puede existir injerencia por parte de la Asamblea Legislativa del Ministerio Público, y tampoco puede haber injerencia, en este caso, por parte del Poder Ejecutivo en el Ministerio Público, en el sentido de decirnos cómo actuar o cómo desarrollar nuestra política de persecución penal. En eso somos absolutamente independientes. Administrativamente, sí dependemos del Poder Judicial, como lo dije anteriormente. Bueno, compartimos, por ejemplo, la infraestructura, compartimos la tecnología, compartimos recursos, pero en cuestión de política de persecución penal es la cabeza del Ministerio Público, porque así lo establece la ley, quien da todas las directrices, y en esto somos absolutamente independientes. Algunas veces se nos intenta cuestionar porque estamos dentro del Poder Judicial, pero no. A la fecha yo le puedo garantizar que nunca ha habido una injerencia indebida de ningún magistrado, de ningún juez, ni de ningún personero, en este caso del Poder Judicial, en nuestras decisiones. Por supuesto, tenemos que acatar las resoluciones de los jueces como corresponde, pero en la parte nada más meramente judicial. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy compartimos con el señor Fiscal General de la República. Él es el licenciado Carlos Díaz Sánchez, hablando acerca de un artículo que recientemente, la semana pasada, al fin de semana, se publicó en el periódico La Nación. Fiscal General Carlos Díaz: la independencia del Ministerio Público no se negocia. Ese es el tema que nos ocupa hoy. Señor Fiscal General, ¿qué riesgos existen cuando se intenta influir en una investigación penal? Bueno,
si digamos, dependiendo de dónde venga el riesgo, pero generalmente, o lo que creo que lo que hemos discutido tal vez recientemente es cualquier injerencia política. Bueno, cuando existe alguna injerencia política o indebida, el riesgo que corre la gente es que se parcialice y que efectivamente se trate ya sea de una persecución política. En este sentido, lo que vemos es que de alguna manera, o yo lo que quise hacer ver es que recientemente existe una narrativa para desprestigiar, en este caso, al Ministerio Público e incluso al Poder Judicial, y ya se lo dije también anteriormente. En algunos casos, cuando se trata de alguna persecución, que hemos ejercido alguna investigación que llevamos contra el gobierno de turno, bueno, se nos ha señalado que esos casos son persecución política. Incluso en la conferencia de prensa luego de que llevamos la primera reunión de seguridad en la misma casa presidencial, la señora presidente de una manera un poco molesta dice que un ciudadano interpuso una denuncia y lo dice en un tono un poco más alto, que yo le abrí una causa penal. Bueno, eso es parte del sistema. No sé por qué ella no comprendió esa situación. Cualquier ciudadano puede interponer una denuncia en el Ministerio Público y nosotros tenemos que investigar. Posteriormente se va a resolver como corresponda. Si no existe mérito, o en este caso no existen las suficientes pruebas para demostrar el hecho que el ciudadano denunció, bueno, nosotros vamos a proceder como corresponde, ya sea si es en un delito, digamos, que se tramite en la jurisdicción ordinaria, lo vamos a desestimar, lo vamos a sobreseer, y si existiera mérito, bueno, valoraríamos presentar una acusación. En el caso de los funcionarios que tienen inmunidad, bueno, o se desestima o se acusa, pero definitivamente parte del procedimiento es investigar. Yo no le puedo decir a priori al ciudadano, bueno, no interponga esta denuncia porque usted está denunciando a la señora presidenta. Eso es absolutamente imposible. Sería contrario a la ley. Yo tengo que investigar, y por eso ahí me pareció un poco extraño que la señora presidente hiciera esa manifestación prácticamente molesta porque yo inicié una causa penal por una denuncia que presentó un ciudadano. Esa es mi obligación y es importante que también los ciudadanos lo conozcan. Sí, es importante que quede claro. ¿Cómo se protege institucionalmente esa independencia? ¿Mediante normas constitucionales o controles internos, supervisión judicial, respeto a la división de poderes? ¿Qué nos puede comentar al respecto en cuanto a lo que es proteger institucionalmente esa independencia que usted nos menciona? Bueno, la independencia a lo interno del Ministerio Público se protege trabajando con objetividad. Y eso es lo que nosotros prácticamente desde que ingresamos al Ministerio Público siempre nos enseñan, que nuestras actuaciones tienen que ser objetivas, tienen que garantizarse, en este caso, por ejemplo, por decirlo más sencillo, con pruebas, todas nuestras actuaciones. No podemos actuar a nuestro antojo o perseguir selectivamente a una persona o a un grupo de personas. A nivel legal, bueno, por supuesto que la independencia está protegida por ley. Desearíamos, se lo dije ya también al inicio, don Edgar, que tuviéramos rango constitucional. Lo veo muy difícil que tengamos eso, bueno, por lo menos muy pronto. No ha habido una voluntad del legislador en ese sentido ya durante casi 50 años que tiene existencia, más de 50 años que tiene existencia el Ministerio Público, pero desearíamos que a futuro se valore más esta institución y se le otorgue el rango constitucional, pero igual la ley nos protege en ese sentido. Entonces, ¿cómo protegerlo? Bueno, yo diría que realizando investigaciones objetivas, siendo céleres y siendo o realizando una persecución penal no selectiva, sino de acuerdo a las pruebas. ¿Puede una investigación detenerse por presión política, don Carlos? Bueno, en el caso de nosotros no. Yo no voy a detener y creo que esa es parte de la garantía que quiero darle a la ciudadanía. Al no entregar nuestra independencia, por supuesto que vamos a garantizar
que vamos a seguir persiguiendo la delincuencia común, que vamos a seguir persiguiendo la criminalidad organizada y también la corrupción. Esa es la garantía que tienen ahorita, por lo menos los ciudadanos con el Ministerio Público. Y por eso no vamos a detener ninguna investigación por miedo a la persecución política. ¿Cuál diría usted, señor fiscal general, que es la principal amenaza que enfrenta actualmente el Ministerio Público? No sé si será la creciente complejidad del crimen organizado, por un lado, o los recursos que se necesitan para poder enfrentar esas organizaciones criminales que usted mismo mencionaba, que tienen cantidades astronómicas de dinero para operar. ¿Cuáles serían entonces las principales amenazas, o si las amenazas vienen de otros poderes de la República o de algunos sectores de la sociedad costarricense? Hablar de recursos, bueno, siempre es difícil. Por supuesto que nosotros sabemos, ya así también lo ha hecho saber de manera objetiva también el Departamento de Planificación del Poder Judicial, tenemos un déficit de personal. Incluso la Asamblea Legislativa anterior nos había dotado también de unos fiscales para atender la delincuencia, en este caso de violencia de género. Y esos recursos están ahorita varados. En este caso el Ministerio de Hacienda no quiere dotarlos. Yo apelaría a la buena voluntad de la señora Presidente, porque ella incluso, recuerdo en un debate, y ahí lo tengo, que incluso le decía a Fabricio Alvarado que ella estaba muy comprometida en la lucha contra las mujeres, y precisamente estos recursos son para eso. Tenemos una deficiencia de recursos para atender los casos de violencia contra las mujeres, y esos recursos están varados por voluntad del Poder Ejecutivo. Bueno, entonces esto es uno de los principales desafíos que nosotros tenemos. También tenemos desafíos tecnológicos, por supuesto. Necesitamos recursos para comprar software que de alguna manera nos van a ayudar o nos van a dar tecnología para poder de alguna manera poder acceder o accesar a ciertas comunicaciones, a ciertas redes sociales, para poder desencriptar teléfonos. Esos son bastante caros, y además su mantenimiento también es bastante caro. Por ahí tenemos esa necesidad tecnológica, y yo también lo he hecho ver, y aquí esto es ya aparte del Poder Judicial. Creo que la fuerza pública necesita recursos, yo lo he venido diciendo, incluso en la presentación que se nos hizo prácticamente en la reunión que hubo en el auditorio del Instituto Nacional de Seguros, que fue con los diputados y también el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ahí se hizo ver como dentro de la presentación de la fuerza pública, que existía una deficiencia, que no quiero decir la cantidad, pero existía una deficiencia importante en recursos para la fuerza pública. Gran cantidad de las patrullas, de las motos, de incluso de los vehículos que transportan detenidos están varados o están fuera de funcionamiento, y ya por ahí es una línea de lo que se necesita. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no hace nada si no trabajamos de la mano con fuerza pública y con los diferentes cuerpos policiales, en este caso OIJ también. Creo que tenemos que realizar un trabajo conjunto, y si hay alguno de esos cuerpos policiales que no tiene los recursos suficientes, bueno, por supuesto que la persecución penal no va a ser eficiente. Entonces, ya desde ese punto de vista, creo que el tema de recursos es ahorita fundamental. Necesitamos, para contener esta ola de violencia y esta ola de homicidios, es tener más presencia en las calles, y eso se dificulta si por ejemplo, la fuerza pública no tiene movilidad. Sí, definitivamente el tema de los recursos económicos siempre va a ser importantísimo. Ahora, ¿qué caracteriza el crimen organizado moderno? Estaremos hablando entonces de la capacidad económica, tecnología, logística, infiltración en distintas actividades legales o ilegales. ¿Cuáles serían las principales características entonces del crimen organizado moderno? Bueno, el crimen organizado moderno es muy diverso, don Edgar. Prácticamente antes
o incluso hasta hace poco se relacionaba mucho el crimen organizado con narcotráfico. Y las organizaciones criminales se dedicaban precisamente prácticamente solo al narcotráfico. Ahora la tendencia es que las organizaciones criminales no solo se dedican al narcotráfico, bueno, esa es una parte importante, se dedican a otras actividades, por ejemplo, y recientemente también ha habido una actividad importantísima, por ejemplo, el tráfico de cigarrillos y tráfico ilegal, ¿verdad? Eso es una actividad. Se dedican a la trata de personas, se dedican, en este caso, a actividades de minería ilegal también, se dedican también a traficar especies silvestres y fauna. Incluso nosotros tenemos investigaciones al respecto en ese sentido, y prácticamente se les concibe ahora ya no como una como una criminalidad organizada, sino se les concibe como economías criminales. ¿Por qué? Porque el objetivo de estas organizaciones, bueno, es generar recursos, y incluso también participan, por supuesto, en el lavado de activos, y así vemos que las diferentes organizaciones criminales que antes conocíamos como simplemente organizaciones de narcotráfico, ahora se han diversificado y realizan todas sus actividades con una sola finalidad, crear recursos económicos, pues, obviamente de manera ilícita. Entonces esa es la diferencia ahora que presentamos con estas organizaciones. Y por supuesto, todas estas actividades ilegales generan un poderío económico que incluso ya va sustrayendo a los líderes de cualquier actividad. Prácticamente ya no tienen que participar y lo hacen a través de testaferros o de terceros, y de ahí que de alguna manera las investigaciones se van entendiendo cada vez más complejas para poder llegar incluso a los liderazgos. Bueno, estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy conversando con el señor fiscal general, don Carlos Díaz Sánchez, sobre un artículo que recientemente él publicó bajo el título Fiscal Carlos Díaz, la independencia del Ministerio Público no se negocia. Así, claro y directo, la independencia de la Fiscalía no se negocia. Vamos a ir nosotros a la cabina central. Les agradecemos a todas las personas y los invitamos a que sigan opinando sobre este tema a través de la línea de WhatsApp. Si no lo tiene, agréguelo en este momento. WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42. El tema de hoy, por si usted no lo escuchó, la independencia del Ministerio Público no se negocia, dice el fiscal Carlos Díaz. Ya retornamos. En Costa Rica, 1,000 litros de agua potable cuestan un poco más de 400 colones, menos de lo que pagamos por un café. En países como España o Jamaica, esos 1,000 litros cuestan hasta 4 veces más. Hágale números. El agua aquí es segura y accesible, pero si no la cuidamos, puede dejar de serlo. Pura Vida es cuidar nuestra agua antes de que sea un lujo. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. En mi juventud, dada la limitación de recursos, todo se utilizaba hasta el límite. De ahí que había familias de varios niños en que raramente alguno estrenaba, porque la ropa se iba trasladando de unos a otros según fuera su crecimiento. Si los zapatos todavía se sostenían en los pies, sin importar apariencia, pues todavía servían. Sucedía lo contrario a la realidad actual, con gastos por marcas, uniformes y renovación de aparatos. Pues bien, en aquellas condiciones no se podía desechar un cuaderno que no estuviera lleno, porque si le quedaba espacio este año, se utilizaba el siguiente. Así llegué a la universidad y a pesar de tener recursos por mi vida laboral, mantuve la costumbre adquirida, utilizando los cuadernos hasta donde se pudiera. Eso tenía sus repercusiones, ya que al inicio del periodo de clases se escribía muy relajadamente, porque había muchos renglones nuevos y limpios a disposición. Pero con el paso de los meses se venía la crisis del espacio. Entonces, en mi caso, me volvía más atento y concentrado ante lo que se exponía en cada lección, tratando de asimilar lo más posible para escribir lo menos.
Se iba la cantidad y venía la calidad en el aprendizaje. ¿Será eso lo que nos sucede cuando llegan las canas y el cuaderno de la vida se va llenando? Que empezamos a prestarle más atención a ciertas cosas y ya no nos enredan tanto con superficialidades ni apariencias. Es decir, escogemos mejor lo que queremos anotar en el cuaderno. Claro, mientras haya cuaderno, hay que seguir escribiendo. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias amigos, gracias amigas por enviar sus mensajes opinando con respecto al tema. Hoy nos acompaña, reitero, el licenciado Carlos Díaz Sánchez, él es el fiscal general de la República. Estamos hablando sobre un reciente artículo que él publicó en el periódico La Nación. Aquí nos dice voy a leerlo de una vez. Dice Margarita, buenos días, don Edgar, yo no tuve oportunidad de leer ese artículo de don Carlos. Usted lo tiene para que nos lo haga el favor de enviármelo. Con mucho gusto le voy a decir a Luisito que se lo envíe, y las personas que quieran que se les envíe el artículo que escribió don Carlos, envíe la palabra artículo al WhatsApp 83414142, y con muchísimo gusto, no cuesta un 5 obviamente, les enviamos el artículo publicado en la sección de opinión del periódico La Nación bajo la firma del señor fiscal general don Carlos Díaz Sánchez. Así es que buena idea, doña Margarita. Las personas que no vieron el artículo, quieren tenerlo, envíe ya, nosotros se lo vamos a enviar sin ningún costo obviamente. Envíe la palabra documento o artículo, como quiera ponerlo, al WhatsApp 83 41 41 42, 83 41 41 42, y nosotros se lo enviamos con muchísimo gusto. Sigan enviando, dicho sea de paso, sus mensajes al WhatsApp 83 41 41 42 con relación al tema de hoy. Fiscal Carlos Díaz, la independencia del Ministerio Público no se negocia. Quiero enviarle un saludo por acá al licenciado Oscar Salas, de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica. Dice, buenos días Edgar, acá escuchando con atención. Un saludo respetuoso para don Carlos y para la familia de Horizontes, dice el licenciado Oscar Salas Porras, de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica. Gracias, don Oscar. Licenciado Luis Bonilla Guzmán, que trabajó durante mucho tiempo en el Ministerio Público y también fue director de la Policía de Control Fiscal, le envía los saludos al fiscal general también a través de Horizontes. El licenciado Rafael Ángel Guillén Elizondo, que nos honra con su sintonía, nos dice que le enviemos el artículo. Con mucho gusto, don Rafael, exdirector del OIJ, le vamos a enviar el artículo. Y también nos envía un comentario el licenciado Rafael Ángel Guillén Elizondo, que dice, atento a la magistral exposición del fiscal general de la República, don Carlos Díaz Sánchez, cuya experiencia y conocimiento enriquecen el análisis de los retos que enfrenta nuestro sistema de justicia. Son las palabras que nos comparte el licenciado Rafael Ángel Guillén Elizondo, exdirector del OIJ. Gracias, don Rafael Ángel, por la sintonía y por su mensaje. Viene por acá el licenciado Oscar Calvo, de la Academia de la Policía de la Fuerza Pública, nos envía, dice, buenos días, acá en sintonía. Igualmente Edgar el Tocayo, que siempre nos escucha, dice, aquí como todos los días, don Edgar, aprendiendo de su programa, estoy desayunando con mi madrecita y algunos colaboradores de nuestras empresas acá en Pérez Celedón. El día amaneció un poco nublado, pero sabroso, para que se den una vuelta por Pérez Celedón. Me encanta escuchar a un hombre sereno y valiente, que no se deja amedrentar. Y lo que siempre digo yo, y por dicha que usted lo repite, me gusta escuchar a las personas que tienen lo que ponen las gallinas bien puestos, dice. Bueno, Tocayo, muchas gracias. Sí, usted siempre nos recuerda eso de las gallinas. El costarricense que labora en una compañía multinacional allá en Pensilvania, se hace conocer en las redes sociales como Hakuna Matata. Él es oriundo de la zona del Guarco de Cartago, se está quitando el frío allá
en Pensilvania, y nos dice al señor fiscal saludarlo, consultarle por qué el caso Aldesa y la trocha no se mueve, y si nos podría brindar una actualización sobre el caso de Jimena Rueda sobre la amenaza al presidente de la administración anterior. Y si nos puede dar una actualización sobre el presunto caso de lavado del señor Baruch. Ok. Viene otro por acá muy relacionado con ese, por eso lo voy a leer de una vez. El doctor Valenzuela, que nos hace el favor, dice: aquí voy como todos los días, don Edgar, en un presón de Alajuela al Hospital México. Una pregunta, yo no sé si es incómoda o no es incómoda, pero tengo la inquietud. Usted sabrá si la lee o no la lee, me pone, ok. Dice: ¿qué pasó con las denuncias sobre cariñitos que había contra don Rodrigo Chávez? ¿Eso se archivó, no se archivó o qué pasó? ¿Cuál es el resultado de esa investigación? Atentamente, doctor Valenzuela, los escucho por la radio. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta a la hora de poder opinar. Vienen otros por acá, está surtidísimo esto por acá. Ahí me disculpan si me salto algún mensaje, porque la aplicación de WhatsApp de escritorio lo va tirando para abajo los mensajes. Maruja Aguilar dice: buenos días, artículo por favor, con mucho gusto. Dice por acá: mi saludo y respeto, admiración. Otro mensaje por acá: mi saludo, respeto, admiración y apoyo para don Carlos Díaz. Pregunto, durante su gestión y en gestiones anteriores, ¿se han sometido a procesos a funcionarios del gobierno de distintos partidos? Le pregunta acá del número que termina en 4468. Lawson, desde Corralillo de Nicoya. Mira qué bonito, Corralillo de Nicoya. Un saludo para la gente de Nicoya. Dice: mis respetos a don Carlos Díaz. Por favor, enviarme el artículo. Con mucho gusto, don Lawson. Con mucho gusto se lo vamos a estar enviando. Ya Luisito está ahí haciendo la lista para enviárselos. Del 4691 nos envía un mensaje de audio. No podemos escuchar mensajes. No, uno no. Nos mandó 3 mensajes de audio, pero no, es José. José, si nos hace el favor y nos puede enviar esos mismos mensajes en texto, porque no podemos escuchar audios mientras estamos haciendo la dinámica con el micrófono. Entonces, le agradecería que los mande de texto a José del 4691. Doña Ligia Sánchez dice: buenos días, envíeme el artículo. Muchas gracias, con mucho gusto. Leda, envíeme el artículo. Esteban Salazar dice: excelente programa, los felicito, envíeme el artículo. Qué interesante, cómo se le da difusión a un artículo de estos. Me encanta esto, porque no todo el mundo recibe los periódicos hoy día. Entonces, si podemos dar difusión al artículo, bendita la hora que existe este mecanismo. Dice de... mi respeto para don Carlos, como mujer comprometida con la defensa de los derechos y la justicia y el uso correcto de los recursos públicos, me alegra saber que el Ministerio Público contempla y atiende los temas de género. Créame, señor fiscal, que no es fácil trabajar por la transparencia, denunciar lo que se considera incorrecto y al mismo tiempo enfrentar maltrato y discriminación. Sin embargo, considero que compartimos los mismos propósitos: seguir luchando por la justicia, la equidad y el bienestar de nuestra sociedad. Reciba un cordial saludo de parte de la ingeniera Felicia Serrano del INDER, del Cipro INDER. Gracias, ingeniera Felicia Serrano, por ese mensaje que nos envía. Muy solidario para el señor fiscal. Viene otro por acá: buenos días, don Edgar, excelente funcionario don Carlos, ni un paso atrás. Los ataques populistas al Ministerio Público son constantes, pero el ciudadano consciente e inteligente de Costa Rica está con usted, don Carlos. Lo felicito. ¿Qué piensa usted de lo que dijo Laura, que no se abrieran causas por corrupción a sus miembros del gabinete? E insinúa que es persecución política. Muchas gracias por esta clase de programas. De hecho, cada vez son menos los programas de este tipo. Atentamente, Máster Sergio Aguilar Solano. Gracias, don Sergio, por ese comentario. Viene por acá, sí está, don Carlos me está reventando las redes hoy acá. Dice por acá: muy buen día, estimado señor, la independencia del Poder Judicial sostiene la democracia y asegura que nos juzgue un juez y no un dictador. Por citar al señor Carlos, las 2 causas más graves de investigación de Rodrigo Chávez, ¿qué pasó? Las podría mencionar. ¿Cuáles son las 2 causas más graves? Dios lo proteja y lo guarde, y nuestro señor fiscal y al Poder Judicial. Muchas gracias. Atentamente, María R. Desde Nueva York, el licenciado Mario Arias, que nos escucha allá en Nueva York,
Dice por acá, él es especialista en temas de seguridad. Dice, estimado Edgar, la ley 10.685, ley para sancionar el reclutamiento ilícito de personas menores de edad, cumple un año de aprobada. Sin embargo, los datos del OIJ revelan que los homicidios de menores vinculados al crimen organizado no han disminuido, por el contrario, han aumentado de manera sostenida, 44 casos en el 23, 47 casos en el 24 y 50 en el 2025. En ese contexto le consulto respetuosamente al fiscal, ¿cuántas personas han sido imputadas y condenadas bajo esta ley desde la entrada en vigencia de esta ley? ¿Y qué mecanismos institucionales se han activado para que la norma pase del papel a la práctica? Atentamente, el licenciado Mario Arias, saludos desde Nueva York. Muchísimas gracias. Y voy con el último por acá. Bueno, María R. dice que le mandemos el documento con mucho gusto. El ingeniero Rafael Piñar Ballesteros dice, reitero la pregunta del doctor Valenzuela, ¿qué pasó con la investigación de Cariñitos? Bueno, voy a llegar hasta ahí porque son las 8:01, nos vamos a las 8:13. Don Carlos Díaz, fiscal general de la República, son muchos los mensajes, tal vez usted se puede referir a algunos de ellos, adelante. Sí, ahí traté de apuntar algunos. Sí, son muy rápidos. Sí, es demasiado. Bueno, en los casos ya, digamos, hoy el tema de discusión no era ese, entonces no venía del todo preparado como para poder darles una actualización, pero por ejemplo, del que mencioné, Aldesa, ya nosotros hicimos una acusación, ya hay un señalamiento para audiencia preliminar, eso significa, bueno, que el caso avanzando. La Trocha ya se había hecho también acusación por parte del Ministerio Público. El caso de Jimena Rueda está todavía en investigación. Ahí va avanzando la Fiscalía de San José con esa investigación. Parece que ya estaban como esperando una prueba todavía para poder tomar una decisión. El caso, ahí se mencionó del lavado también del señor Leonel Baruch. Bueno, eso es una investigación que está en curso, no me puedo referir a la misma. Correcto. Los casos de Cariñitos, bueno, ahí también ese caso no ha muerto. Creo que alguna persona lo preguntó. Sí, dos personas, simplemente Venezuela y el ingeniero Rafael Piñar Ballesteros. Sí, simplemente, bueno, por gozar algunos acusados todavía de inmunidad, y el caso no puede avanzar hasta que ellos ya no tengan esa inmunidad y se envíe a la jurisdicción ordinaria. Igual el caso igual me interesa mucho, a mí me preocupan otros casos como Ordenador y también Pista Oscura y algunos otros que siempre se mencionan, y esos casos, por supuesto que el Ministerio Público siempre está pendiente de esas investigaciones. Le dice por acá, vamos a ver, Marlon Oconitrillo. Señor fiscal, una pregunta. ¿Ha recibido usted amenazas contra la integridad física suya o de algún familiar? Sí, sobre todo, digamos, en contra mía, y sí se han recibido algunas amenazas, y esto hemos tenido que redoblar incluso la seguridad, pero es parte, creo que es parte de nuestro trabajo, ya a eso estábamos acostumbrados. Incluso yo soy un fiscal de carrera, yo tengo 28 años persiguiendo en este caso a la delincuencia. Trabajé 6 años en Limón, que fue el inicio de mi carrera, y posteriormente he trabajado también en zonas bastante conflictivas, en donde se presenta generalmente mucha violencia, como Pavas, incluso Desamparados, el mismo Guadalupe, Alajuela, Heredia, y generalmente, bueno, me ha tocado también llevar casos, de personas o delincuentes bastante reconocidos, y siempre lo he hecho con la mayor cautela, pero sin temor. Bueno, muy bien. Dice por acá el doctor en Derecho Internacional y doctor en Relaciones Internacionales, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, dice: saludos, don Carlos, un gusto saludarlo. Ocupamos segunda parte y por qué no tercera parte de este programa. Está buenísimo, le dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, quien lo saluda. Viene otro por acá, dice, vamos a ver, se me fue para abajo. Ana Marta, dice Ana Marta: buenos días, señor fiscal. Usted
está consciente de que hay medios de comunicación que lo atacan un día sí y otro también, y ahora resulta que hay una modalidad diferente. Hay un canal de televisión o un programa que pide dineros para realizar investigaciones. Ustedes podrían revisar quién está financiando estas investigaciones, porque ahí puede llegar tanto dinero muy transparente como dinero que no sea tan transparente, es decir, de grupos oscuros o grupos delincuenciales. ¿Se vale esto? ¿Es permitido esto? ¿Recibir donaciones para abrir procesos de investigación en medios de comunicación? Esa es la pregunta que le hacen. Bueno, sí primero, la primera parte, sí estoy consciente, sí, que hay medios que se dedican prácticamente a atacarnos. Bueno, los troles que se mencionan también, eso es prácticamente todos los días. Hay una campaña, como le digo, a veces hasta personal. A mí, en lo personal, reitero, no me preocupa, no me quitan nada, no me ponen nada, y temor no hay, más bien yo diría que hasta pierden su tiempo. Pero hay personas que se dejan influenciar por esos comentarios a veces negativos y muy mal intencionados. Bueno, vamos a investigar. Por supuesto, también sería importante recibir algún tipo de denuncia o guía, pero todo está sujeto a investigación, y si de alguna manera hay capitales o de estas economías criminales que están yendo a medios de comunicación, bueno, igual lo vamos a investigar con absoluta responsabilidad, pero también sin pretender, porque también aquí es muy importante coartar la libertad de prensa, claro, que existe o que tienen esos medios, porque podría verse también como, y vamos a caer en lo mismo, vamos a perseguir nosotros ahora a los medios de comunicación que de alguna manera tienen una labor crítica. No, yo creo que ahí sí muy mal haríamos. Si existe, reitero, algún indicio de que se está utilizando dinero de las economías criminales, por supuesto que nosotros lo vamos a investigar, pero tampoco vamos a hacer una persecución de los medios que de alguna manera no hablan bien de nosotros. Debe ser muy complejo ese tipo de investigaciones, y entiendo la inquietud del oyente, pero es igual que las contribuciones que se dan en iglesias y en algunos cultos y otras cosas, que en algunos casos ustedes han logrado detectar que sí, efectivamente llegaron dineros del crimen organizado, pero en otros casos son de personas que son simplemente creyentes de ese tipo de ideas. Dice por acá Roberto, le dice Roberto L. Buenos días, señor fiscal. ¿Cómo se determina si una denuncia tiene mérito o no tiene mérito? Bueno, por supuesto, cuando una denuncia llega al Ministerio Público, nosotros lo que hacemos es recabar todas las probanzas y recabamos toda la prueba, ya sea testimonial, documental, pericial, incluso tecnológica, que sea necesario para demostrar el hecho delictivo. Por eso es que de alguna manera también se hace ver que lo que llega al Ministerio Público solo llega a un 5% a juicio. Bueno, eso es parte de la justicia. Eso es parte de la investigación seria que nosotros hacemos. Muy mal haríamos en que todas las denuncias que lleguen al Ministerio Público no se investiguen y de alguna manera hasta se condene a las personas. Bueno, el peor ejemplo o el mejor ejemplo de esto sería incluso el señor ministro de Hacienda ahora. A él lo denunciaron cuando fue presidente en múltiples ocasiones, y la mayoría de esas causas ya nosotros las hemos desestimado. ¿Por qué? Porque no existía mérito, porque no existía delito, o porque no se pudo demostrar un hecho delictivo. Ese es un ejemplo, pero muchas veces se nos cuestiona también de una manera tergiversada y por supuesto como parte de una narrativa para desprestigiar al Ministerio Público, que las causas se estiman y no llegan a juicio. Bueno, eso es parte de la labor que nosotros tenemos que hacer, investigar. No podemos, y creo que para decirlo de la manera más sencilla y hasta coloquial, no podemos acusar a las personas a puro color, como se dice en el barrio. Ajá. Porque en muchas ocasiones vienen y se denuncia, es que yo creo que fue tal persona porque es el delincuente del barrio, pero no nos aportan un testigo, no logramos nosotros recabar, por ejemplo, cámaras de video que se determine, por ejemplo, que esta persona cometió el hecho delictivo. Las pruebas periciales no nos señalan a esta persona.
y la prueba tecnológica tampoco. Entonces, por supuesto que el resultado va a ser una desestimación, un sobreseimiento de esa causa, pero eso es parte de la investigación seria que tiene que realizar el Ministerio Público. Espero por lo menos haber dado una respuesta sencilla de cómo se hacen las investigaciones en el Ministerio Público. Muy bien, tenemos un mensaje del exministro de Educación, don Marvin, el licenciado Marvin Herrera Araya, a quien saludamos a él y a su señora esposa. Dice: aplaudo efusivamente la afirmación del distinguido fiscal general que el Ministerio Público no se vende. Su absoluta y protegida independencia, sus bien definidas competencias jurídicas, junto con su fortalecimiento económico y tecnológico, son indispensables y garantía para todos los costarricenses de que Costa Rica no tendremos la persecución política que sí se da en gobiernos autoritarios y dictatoriales, como es el de conocimiento público. Felicitaciones por su firmeza y dominio en sus acciones, y por favor me envían el artículo, dice el licenciado Marvin Herrera Araya, exministro de Educación. Por acá don Ricardo Monge le dice: don Edgar, ¿qué dice el fiscal sobre lo que manifiesta el comunicador Camilo? Bueno, eso ha sido de nunca terminar, porque Camilo manifiesta muchas cosas. No sé si algunas de las manifestaciones del periodista Camilo Rodríguez han sido tomadas en cuenta, si tenían o no tenían mérito, y si se puede hablar o no se puede hablar de eso, señor fiscal. Yo preferiría no hablar de las manifestaciones que hace don Camilo. Muchas de ellas nos dan una luz, pero en realidad él nunca presenta pruebas. Entonces podríamos caer en simplemente una persecución a las personas que él dice, porque reitero, él nunca ha presentado una sola prueba contra las personas que ha denunciado por diferentes actividades ilícitas. Entonces eso para nosotros es bastante difícil. Por supuesto que en algunas manifestaciones las tomamos, las analizamos, pero y de ahí en adelante, bueno, cuando tengamos las pruebas será que podamos proceder. Ok, dice por acá el caballero José, que es del 6019-4691, 6019-4691, fue el que le pedí yo porque nos puso 3 mensajes de audio. Y ahora nos dice: lea todo por parejo. Claro que lo estamos leyendo, pero los suyos no los podemos leer porque nos manda de audio. Le solicité con suficiente tiempo que por favor nos enviara no audios, porque yo no puedo estar al teléfono entrevistando y al mismo tiempo escuchando audios para ver si el contenido de su audio puede o no puede salir. Entonces, por parejo, sí, claro, son más de 20 años. José, vea, nosotros no nos van a impresionar por hacernos comentarios de ese tipo que pretenden descalificarnos. Tenemos más de 5.200 entrevistas realizadas, hemos estado durante más de 20 años con diferentes grupos políticos en el gobierno, así es que no nos van a impresionar con ese asunto de idea todo por parejo. Sí leemos todo por parejo, lo que pasa es que si usted nos manda audios, está difícil. Ahora, que no siempre nos alcanza el tiempo para leer todos, eso sí es cierto también. Voy con el último. Ya no tengo tiempo, ya me dicen que ya no tengo tiempo. Don Carlos, comparto con usted y con los miles de oyentes de Horizontes nuestra reflexión final. La independencia del Ministerio Público constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Cuando las instituciones encargadas de investigar delitos pueden actuar sin presiones ni interferencias, se fortalece la democracia y se protege la igualdad ante la ley y se genera confianza en la administración de justicia. Costa Rica enfrenta desafíos importantes en materia de delincuencia común, crimen organizado y corrupción. Superarlos requiere instituciones sólidas, recursos adecuados y un firme compromiso con la legalidad. Como ha señalado el fiscal general, la independencia no es un privilegio institucional, sino una garantía para toda la ciudadanía. Defenderla significa proteger el derecho de cada persona y vivir en una sociedad donde la justicia actúe con objetividad, imparcialidad y respeto absoluto a la ley. Muchas gracias, licenciado Carlos Díaz Sánchez, fiscal general de la República, por acompañarnos hoy aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias, señor fiscal. Gracias a ustedes, don Edgar, por la invitación, y simplemente, recordar o ver que en Latinoamérica hay algunos casos en donde los fiscales están sometidos a, en este caso,
prácticamente a los gobiernos de turno y persiguen selectivamente a unas personas y por supuesto que tapan la corrupción de los gobiernos. Esto es lo que nosotros pretendemos evitar y por eso yo le garantizo a la ciudadanía que no vamos a vender la independencia del Ministerio Público, que vamos a ser objetivos y que aquí no va a haber ningún tipo de persecución política. Con esas palabras, donde el fiscal reitera que no aceptarán presiones, pero tampoco hay persecución política, desde el Ministerio Público se ofrece transparencia. Nosotros nos vamos. Pueden descargar este programa en nuestras redes sociales, programa Radial Horizontes, en YouTube, en Spotify y en nuestra página de Facebook. Buenos días, hasta pronto. En Costa Rica, más del 90% de la población solo abre el tubo y tiene agua potable. Pero en el mundo, más de 2.000 millones de personas arriesgan su vida para conseguirla, muchas veces contaminada. Si no la cuidamos, también podríamos enfrentar esa escasez. Usémosla con conciencia. Nuestra agua es pura vida y tan valiosa como Costa Rica. Un mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizonte.